Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre del Grupo Atlas y del Departamento de Prehistoria y Arqueología, agradecemos enormemente su presencia, sobre todo a la directora del Departamento de Prehistoria y Arqueología, la doctora Mercedes Soria, y al doctor Diego Gárate por aceptar nuestra invitación, ya que sin duda, pues Diego y son sus investigaciones realmente un referente para los que nos dedicamos a los estudios rupestres. Antes de iniciar, también quiero agradecer a la Facultad de Geografía e Historia y al Departamento de Prehistoria y Arqueología por hacer posible la visita del doctor Gárate. Le doy la palabra a la directora Oria. Buenas tardes. Para el departamento, pues una satisfacción recibir hoy al doctor Diego Gárate de la Universidad de Cantabria en el marco de las actividades que desarrolla el departamento de cara pues a los alumnos de las titulaciones de arqueología que aquí impartimos y a todo el personal del propio departamento interesado en estos temas. El Grupo Atlas es uno de los más activos de nuestro departamento, de los que con más frecuencia organiza este tipo de actividades. Y bueno, pues como digo, para todos nosotros es una alegría poder contar con estos conferenciantes que nos aportan, bueno, pues una visión diferente de temas que no son siempre los que estamos habituados a escuchar y por lo tanto que resultan muy enriquecedores, sobre todo para todo el alumnado. En ese sentido, estamos encantados de colaborar en todo lo que podemos dentro de nuestros limitados medios, pero en colaborar en la organización de actividades como esta. Yo simplemente, pues eso, les doy la bienvenida a todos, agradezco su presencia y sobre todo la de nuestro conferenciante de hoy y les dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, paso entonces a presentar al doctor Gárate, que por cierto fue muy humilde en torno a su currículo. Bueno, el doctor Diego Gárate es doctor en prehistoria por la Universidad de Cantabria. Desde el 2023 forma parte del personal docente investigador en la Universidad de Cantabria como profesor contratado doctor I3, después de haber sido beneficiario de un contrato del programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Es director de numerosos proyectos arqueológicos en cuevas decoradas de España y Francia y miembro de equipo de investigación de otras cuevas como Chauvet o La Garma. Ha protagonizado el descubrimiento de una docena de cuevas inéditas en el Cantábrico Oriental, favoreciendo un notable enriquecimiento patrimonial y del registro arqueológico. También ha dirigido el proyecto Before Art, financiado por el Ministerio y encaminado al estudio de los costes de la producción del arte rupestre. Como bien dije, es autor de una docena de libros monográficos y de más de un centenar de artículos científicos y de divulgación, así como comisario de exposiciones y coordinador de congresos. Pueden encontrar sin duda sus publicaciones en sus perfiles de academia. Pues muchas gracias, Diego, por estar aquí. Te cedo la agradecer, como no, a la Universidad de Sevilla por esta invitación. Al INE por toda la gestión para que fuera posible estar hoy aquí con vosotros y vosotras. Y sin más dilación, bueno, voy a dar comienzo a la conferencia. La conferencia de hoy está enfocada a presentar una propuesta de línea de investigación que venimos desarrollando durante los últimos años y que tiene como objetivo pues, el cálculo de la inversión social de las sociedades paleolíticas en las actividades de carácter simbólico. Es una línea de investigación que comenzamos a desarrollar hace en torno a unos 3 años en el marco de un proyecto, como comentaba Aline, de generación de conocimiento del Ministerio y hoy en día pues seguimos trabajando en esa misma línea a partir de esa base con otro tipo de financiación. Bien, para comprender esta propuesta quizás primero debemos realizar una mirada hacia la historia de la investigación en arte rupestre, sobre todo de cronología paleolítica, y cómo se ha enfocado ese estudio durante el siglo XX. Podemos decir que durante todas esas décadas
El estudio se ha focalizado de manera casi única en las propias imágenes que componen el arte rupestre, sin dotarles de un contexto más amplio, ¿no? Quizás a veces daba la sensación de que estábamos más cerca de hacer historia del arte que realmente de realizar prehistoria. Eso lo podemos ver con diferentes ejemplos, las comparaciones etnográficas de principios del siglo XX, en el que se busca una vinculación casi imagen por imagen entre por ejemplo, los signos claviformes y boomerangs y herramientas propias de cazadores recolectores de Australia hasta épocas recientes, incluso posteriormente con el estructuralismo, en el que las imágenes, los temas representados se comprenden como un código que tiene una vinculación espacial específica. Más adelante, las nuevas tecnologías, los avances metodológicos permiten ahondar en el conocimiento del arte rupestre, pero de nuevo siempre focalizado en esas imágenes, ¿no? En las cadenas operativas, en los procesos de ejecución de las propias figuras, o incluso el análisis de la forma a través de estadísticas analíticas, ya en épocas más recientes. Y acabamos el siglo XX pues, con planteamientos como el chamanismo, que lo que hacen prácticamente es volver al inicio de la investigación, ¿no? Y llega un momento en el que estamos en una especie de razonamiento circular, en el que pues, es preciso plantear nuevas propuestas para continuar avanzando. Es cierto que durante las últimas décadas hay nuevos enfoques, nuevos planteamientos más integrales, más globales respecto al arte rupestre, tanto desde el punto de vista conceptual, como el estudio de la materialidad, en el que pues, los autores, los investigadores sudamericanos como Danae Fiore pues, tienen un gran peso, y al mismo tiempo desde la parte más práctica, sobre todo gracias al hallazgo de cuevas intactas en un buen estado de conservación, como puede ser Chauvet, Cusack o La Garma, que facilitan esa aproximación más amplia del arte rupestre. Es decir, ya no se trata solamente del análisis formal y técnico de las propias figuras, de esos grabados o de esas pinturas, sino que se les intenta integrar en un contexto arqueológico más amplio, un contexto arqueológico con el que comparten espacio físico en el interior de las cuevas, ¿no? Digamos, que esa visión integral es la que nos permite una comprensión mucho más profunda de las sociedades que generaron ese arte, ¿no? Dejamos de lado la interpretación del arte en términos de significado para estudiar el arte como herramienta para comprender cómo eran aquellas sociedades. Este enfoque social, además, en otros ámbitos del registro arqueológico nos aporta información muy interesante, en concreto sobre el acceso diferencial a los recursos, a los materiales, como podemos ver, por ejemplo, en el registro funerario de algunas cronologías del Paleolítico Superior, o incluso en el almacenaje de alimentos, etcétera, como plantea Brian Hayden. Digamos, hay una inversión diferencial en determinadas actividades que algunos autores plantean en términos de sociedades no igualitarias, ¿no? Digamos que ese es un debate muy interesante, si estamos ante sociedades de carácter igualitario o si encontramos ya diferencias en este sentido, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, pues, el estudio de la expresión gráfica nos permite ahondar en estas ideas. Por lo tanto, digamos que partimos de una hipótesis en la que entendemos el arte rupestre como un sistema de comunicación visual que refleja una organización social determinada.
Esa organización social la podemos caracterizar en términos estructurales y organizativos, como comentaba anteriormente, en nuestro caso a través de la complejidad técnica y la inversión de recursos en estas actividades simbólicas. Al mismo tiempo, digamos que esos costes que genera la actividad gráfica, artística, como queramos denominarla, se puede rastrear a través de la reconstrucción de las cadenas operativas y en definitiva esas cadenas operativas las podemos reconstruir mediante el análisis de la totalidad de los restos arqueológicos que localizamos, en este caso, en las cavidades decoradas. Este sería el flujo de trabajo que planteamos para acometer este estudio. Es decir, partimos del estudio integral del registro arqueológico de las cavidades, vuelvo a la idea de no solamente las imágenes en sí mismas, las pinturas y los grabados, sino todos los elementos contextuales con los que comparte espacio, el estudio geomorfológico de la cavidad, es decir, conocer cómo era la cavidad en el momento en el que fue decorada, el análisis de las diferentes cadenas operativas, no solamente la cadena operativa gráfica. No estamos hablando de un arte que se ejecute en un taller en términos puramente artísticos, ¿no? Estamos hablando de cuevas, muchas de ellas de acceso muy difícil, y que condicionan esa actividad gráfica, ¿no? Por lo tanto, son diferentes cadenas operativas las que tenemos que considerar. Posteriormente, reconstruimos y modelamos experimentalmente esas cadenas operativas, conocer qué recursos son necesarios para ejecutarlas, y por último pues sería el cálculo de ese coste, de ese esfuerzo necesario para generar la actividad gráfica. Este planteamiento metodológico, este flujo de trabajo, lo hemos aplicado en un caso concreto. Se trata de la cueva de Achurra, que está situada en Vizcaya, una cueva en la que en 2015 localizamos 19 sectores decorados a unos 300 metros de la entrada y sobre todo en entornos de acceso muy complicado. Es necesario escalar para acceder a todos los lugares, es decir, por la galería principal no se observa ningún panel decorado, digamos que el dispositivo está oculto al tránsito principal. Como decía, se encuentra a unos 300 metros de la entrada y cuenta pues con en torno a 100 poco representaciones mayoritariamente grabadas. Ya publicamos hace unos años una primera aproximación, ahora mismo estamos con la monografía, pero esas cosas llevan más tiempo, a la cavidad. Y al mismo tiempo contamos con un laboratorio experimental, con una cueva en la que podemos desarrollar programas experimentales. Se trata obviamente de una cueva que no tiene valor arqueológico, ni geológico, ni biológico, y en la que trabajamos mediante un convenio entre el Ayuntamiento de Lekeitio y el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. El contar con esta cueva experimental pues nos aporta la posibilidad de modelizar y de recrear todas esas cadenas operativas que comentaba con anterioridad. Por lo tanto, hemos creado un grupo de investigación amplio en el que poder poner en práctica esos planteamientos teóricos que comentaba anteriormente. Esta cueva de Achurra, su elección no es casual, digamos que además de los grabados que os comentaba, tiene un contexto arqueológico muy rico
que nos permite este tipo de aproximaciones, ¿no? Y se encuentra en un contexto geológico muy similar al de la cueva experimental, con lo cual podemos monitorizar ambas cuevas en cuanto a cuestiones medioambientales y geomorfológicas, de manera que podemos hacer un control de esos programas experimentales, ¿no? Entonces, en primer lugar, en la cueva de Achurra lo que hicimos fue desarrollar una prospección muy minuciosa no solo de las paredes, sino en primer lugar de los suelos, sobre todo por la presencia, pues, de vestigios arqueológicos de muy pequeño tamaño, que pueden pasar muchas veces desapercibidos, pero que nos aportan una gran información, ¿no? En esta imagen, en la parte superior a izquierda, pueden ver un espacio con arcilla rubefactada y una concentración de carbones que se corresponde a un pequeño hogar que se encuentra, como veremos posteriormente, sobre una repisa. A la derecha, arriba, pueden ver una lámina de sílex con un pequeño fragmento de carbón adosado, adherido a la propia lámina, un carbón, pues, aproximadamente de 2 milímetros de tamaño. En la parte inferior, pues, pueden ver también a izquierda una lámina de sílex justo al pie de los grabados, y otra zona con concentración de carbones fruto de una combustión. Por lo tanto, una primera actividad fue la de prospectar, documentar y analizar todos estos vestigios siguiendo un protocolo que habíamos establecido con antelación. Posteriormente a esa primera aproximación, que además lo que nos permitió fue liberar, digamos, los espacios, no podíamos transitar por encima de esos suelos con una gran cantidad de evidencias arqueológicas sin realizar un estudio. Posteriormente, como decía, realizamos un estudio geomorfológico con la intención de poder recrear el paisaje cavernario de cronología magdaleniense, ¿no? Del momento en el que la cueva fue decorada por los grupos humanos en torno a hace unos 12.300 años. Obviamente esto lo realizamos en colaboración con geólogos, en este caso con Martín Arriola Bengoa de la Universidad del País Vasco, quien se encargó de realizar este estudio, de diferenciar todas las unidades aloestratigráficas que componen la cueva e incluso poder datar muchas de ellas, de manera que posteriormente en el 3D de la cavidad fuimos capaces de eliminar aquellos espeleotemas, formaciones o suelos que habían recrecido en época holocena, o en todo caso posterior al magdaleniense, para, como decía, recrear cómo era ese paisaje hace 14.000 años, no, 12.700. Ya publicamos esta parte del trabajo hace dos o tres años, y posteriormente pasamos al estudio de las diferentes cadenas operativas que son necesarias para decorar la cueva. En un primer lugar podríamos hablar de la cadena operativa artística relacionada con la ejecución de las grafías. En este sentido, pues supuso un reto importante porque los paneles decorados se encuentran a 300 metros de la entrada, es preciso superar un par de gateras estrechas, hay que escalar unos cuantos espacios. De hecho, aquí en la imagen pueden ver un andamio que nos permite poder trabajar en el panel principal, que es una repisa a 4 metros de altura, un panel de unos 12 metros, y esa repisa tiene un espacio útil de menos de 1 metro y la pared, además, con caída hacia el espectador, es decir, las condiciones de trabajo son bastante complicadas. Por lo tanto, lo que hicimos fue desarrollar un sistema de documentación tridimensional específico, porque no solamente son el condicionante del espacio, sino el tipo de figuras que están representadas, ¿no? Son en su mayoría grabados
milimétricos, un par de milímetros en lo que se refiere al surco, y por lo tanto muy difíciles de captar mediante tecnología 3D. Establecimos un protocolo de trabajo específico que nos permitió obtener tanto una fotogrametría general de todo el panel como fotogrametrías específicas en las que poder resaltar los diferentes surcos grabados del medio centenar de animales que hay representados en el panel. Al mismo tiempo, como decía anteriormente, pues la verdad es que la cueva de Achurra es muy generosa fue muy generosa con nosotros en este sentido, porque nos aportaba mucha información que nos permitía reconstruir todos estos procesos. Es decir, no solamente tenemos los grabados, en la imagen pueden ver un par de caballos, sino que además ese suelo en el que están mis compañeras y compañeros sentados previamente fue excavado, prospectado, documentado, excavado y, como decía anteriormente, liberado para poder trabajar, y en él encontramos material arqueológico que está directamente asociado con la ejecución de los grabados. Junto a Olivia Rivero, de la Universidad de Salamanca, realizamos un estudio traciológico de esos surcos, pues recurriendo a microscopios digitales, a microfotogrametría, como pueden ver en esta imagen, y además junto a Joseba Ríos del Museo Arqueológico de Vizcaya pudimos realizar un estudio de huellas de uso de todas las piezas de sílex que encontramos en esa misma repisa. Es decir, digamos que teníamos las herramientas de aquellos y aquellas artistas estaban tal cual lo dejaron hace 12.000 años, ¿no? Entonces, pues era una fuente de información muy interesante para poder reconstruir el proceso de ejecución de las figuras. Fuimos a la cueva experimental realizando réplicas de esos útiles, de esos buriles y láminas que encontramos en la repisa, lo cual nos permitió realizar diferentes pruebas para comparar los surcos de los grabados experimentales con los surcos de los grabados arqueológicos y así llegar a la conclusión de que vemos ciertas figuras en las que utilizaron más de una herramienta en función de las partes que fueron representadas. Es decir, una herramienta para el contorno y otra herramienta para los detalles internos. El uso de una misma herramienta en diferentes figuras, etcétera. Esto es un trabajo que ya hemos finalizado y que está en proceso de publicación. Al mismo tiempo, hay otra serie de cadenas operativas que en todas las cuevas son fundamentales y en esta de Achurra especialmente, por ejemplo, en lo que se refiere al tratamiento de la iluminación. El adentrarse en una cueva a 300 metros, ponerse a escalar e iluminarse mientras decoras un panel con medio centenar de figuras. Achurra también fue muy generosa en este sentido. Pueden ver aquí un mapa de dispersión de los carbones. Digamos que tienen el panel con los grabados y debajo la repisa, ese suelo sobre el que realizaron las figuras, con medio centenar de carbones, algunos de ellos milimétricos, muy pequeños, que fueron estudiados por María Ángeles Medina, de la Universidad de Burdeos. Aquí pueden ver algunos ejemplos de esos carbones realmente pequeños, pero que nos han aportado muchísima información. Es decir, encontramos en la repisa carbones dispersos y encontramos también 3 concentraciones de carbones y de arcilla rubefactada que hemos interpretado como hogares, ¿no? Como puntos de combustión concretos. Realizamos también análisis micromorfológicos en los que vimos que era una única combustión en la que además el fuego no lo apagaron, sino que lo dejaron consumir sin intervención humana. De nuevo, pudimos en nuestra cueva experimental recrear esos fuegos, tanto los hogares
como las antorchas de las que derivan esos carbones dispersos, de manera que pudimos establecer diferentes datos en cuanto a los recursos lumínicos de la propia cueva de Achurra. Es decir, qué tipo de antorchas utilizaron, cuánto dura cada antorcha. Si tenemos que adentrarnos en una cueva en un trayecto de aproximadamente media hora, entrar, media hora salir, el tiempo que estén ejecutando el arte y otro tipo de actividades que se nos escapan, claro, en ese caso es muy importante controlar la iluminación. Vimos que la duración media, bueno, las antorchas más óptimas son la 4 y la 5, con una duración de en torno a, no llega a una hora de consumo de la antorcha, con una iluminación bastante buena, en torno a un diámetro de 3 metros, y luego también realizamos, como decía, la experimentación con los hogares, con una duración mucho más breve. Esto también este trabajo experimental también lo publicamos hace un par de años. Bien, por otro lado, como decía, la cueva de Achurra es especialmente complicada en cuanto a acceso. Se ve que hay una voluntad expresa de ocultar el arte o de realizarlo en zonas poco esperadas, ocultas, podríamos decir, y lo que realizamos fue, obviamente, a partir del escaneo 3D, mediante la sermetría de la cueva, realizamos un estudio mediante SIG sobre la visibilidad de las grafías y de los diferentes paneles decorados. Un estudio de visibilidad que obviamente tenía en cuenta los datos previos referidos a la iluminación, es decir, los datos que nos habían aportado esas antorchas, ¿no? De manera que podíamos establecer qué figuras estaban en entornos más o menos visibles. Son trabajos que hemos realizado en el marco de la tesis doctoral de Iñaki Inchaurbe, y que estamos aplicando también en otras cavidades. Al mismo tiempo, para estudiar, digamos, de una manera precisa y objetiva esa dificultad de acceso de la que hablaba, claro, no podemos utilizar términos de dificultad, de mayor o menor dificultad desde el punto de vista de nuestra propia experiencia, porque la experiencia es muy variada. Mi opinión, comparada con la de un espeleólogo con una trayectoria amplia, pues respecto al acceso a diferentes paneles, a diferentes zonas de la cueva, pues puede ser muy diferente. Lo que para mí puede ser complejo, para él puede ser relativamente sencillo. Entonces, de nuevo, en el marco de la tesis de Iñaki, estamos buscando un sistema para poder valorar de manera objetiva y cuantitativa ese acceso a los paneles, esa dificultad de acceso a los paneles decorados. De nuevo, partiendo del SIG y del 3D de la cueva, establecimos las rutas óptimas de acceso a los paneles, y además en la cueva experimental hicimos pues un programa con espeleólogos y espeleólogas experimentados, en el que medimos las diferentes posiciones motrices que podemos encontrar a la hora de transitar por el interior de una cueva, de manera que pudiéramos medir ese grado de dificultad. En esta imagen a izquierda ven la cueva experimental con algunos de los colaboradores, y a la derecha, en la imagen de la derecha, pueden ver a un miembro del equipo en una de las zonas decoradas de la cueva, pues que se encuentra a 6 metros de altura con respecto a la galería principal, sobre una pared prácticamente vertical, que obviamente nosotros accedemos con casco, con arneses, con cuerda, etcétera, porque es verdaderamente peligroso y
y un resbalón pues supone una caída vertical de 6 metros de altura. Lo que es evidente es que durante el Magdaleniense aquellas personas pues no tuvieron mucho reparo en acceder y de hecho fueron dejando los restos de carbones marcándonos, digamos, ese camino, ¿no? Por lo tanto, podemos reconstruir todos esos aspectos, ¿no? Y de hecho, pues hemos elaborado un script en ArcGIS para poder automatizar ese cálculo de la dificultad de acceso, algo que además se puede aplicar a cualquier cavidad, ¿no? Teniendo el 3D de la cueva y teniendo obviamente posicionados, geolocalizados los restos arqueológicos, se puede calcular de manera automática esa dificultad de acceso, de manera que cuando comparemos entre cuevas no sea una cuestión subjetiva en cuanto a experiencia personal, sino que podamos realizar una comparación de carácter mucho más objetivo, ¿no? Esto también lo hemos publicado recientemente. En definitiva, lo que hemos podido realizar en este sector de la cueva de Achurra, en el panel principal, la repisa de los caballos a 300 metros de la entrada, es recrear todo el espacio tal y como lo conocieron las personas que lo decoraron, es decir, con la luz que disponían en aquel momento y con el suelo y el paisaje tal y como era. Y todo ello, pues, lo hemos recreado mediante realidad virtual en el marco de la tesis doctoral de Antonio Torres, y aquí les pongo una comparación entre la cueva, arriba la cueva experimental, ese soy yo con una antorcha paseándome por la cueva, y abajo tienen la reconstrucción virtual que hemos realizado para que comparen el efecto de la iluminación. Esa reconstrucción virtual es digamos, una primera prueba pionera que hicimos ya hace unos cuantos meses y la estamos trabajando y mejorando progresivamente para ganar en resolución. Entonces ahí pueden ver, comparar el efecto de la reproducción virtual y de la propia cueva. Mediante todo este estudio lo que concluimos es que existe una planificación previa importantísima a la hora de decorar determinadas cavidades. De hecho, en el caso concreto de este panel de la cueva de Achurra, lo que observamos es que hay dos tipos de acciones. Por un lado está la decoración propiamente dicha del panel, iluminándose mediante antorchas, y después hay una serie de hogares, de fuegos, 3 en concreto, que son puntos de iluminación que además el estudio de visibilidad nos está indicando que están iluminando ese panel para ser visto desde la parte inferior, no desde la propia repisa, porque ni siquiera tienes capacidad para recular y ver todo el panel entero, porque te caes directamente 4 metros para abajo, sino que está iluminado para ser visto por terceras personas desde la parte inferior, que además pues, acoge de manera más confortable pues, a un grupo mayor de personas. Todo esto se puede traducir en números, se puede cuantificar, ¿no? Digamos que hay una serie de recursos humanos, materiales y de tiempo que podemos calcular y que nos puede hablar de la inversión de recursos que esta sociedad está destinando a esta actividad concreta, ¿no? Tanto para el propio proceso de abastecimiento de materiales, como el procesado de esos materiales, tanto las antorchas que son necesarias. En el caso de Achurra, solamente de esa repisa, hemos calculado que serían necesarias 10 antorchas para ir, iluminarse mientras se está ejecutando el arte y salir. En torno a 12,5 de herramientas líticas que habría que preparar con antelación. El proceso de ejecución de las propias grafías
que también hemos calculado en la cueva experimental, y que sería en torno a 5 horas. Por lo tanto, digamos que la propia actividad de ejecución del arte en esa sola repisa no sería viable en un único día, porque sería preciso primero abastecerse de los materiales preparados. Obviamente tiene que haber una planificación espacial, una configuración previa, ¿no?, de qué se va a decorar en cada sitio, y por lo tanto eso requiere una gran complejidad. Y por último, como comentaba anteriormente, además de la propia ejecución, que puede ser el fin en sí mismo, pero en este caso parece ser que no solo es el fin, sino que también aporta, digamos, un paso previo que sería, pues, la contemplación o otro tipo de actividades que desconocemos por completo, ejecutadas por terceras personas, ¿no?, y que requerirían, en este caso sabemos que hay 3 hogares, que en el caso de que fueran iluminados de manera simultánea, pues aportarían en torno a media hora de iluminación. Si los hacen de manera discontinua, pues podría llegar hasta hora y media de iluminación mediante esos hogares para contemplar ese arte y realizar algún otro tipo de actividades que obviamente es muy difícil de precisar. Bien, en definitiva, el estudio integral de las cuevas decoradas nos aporta datos fundamentales para comprender lo que supone la creación artística en términos logísticos, es decir, lo que necesitamos para crear ese arte en cuanto a progresión, iluminación, materias primas y procesado de las mismas, es decir, en los recursos que necesitamos. El enfoque que hemos presentado nos permite calcular esos costes de la actividad simbólica. Obviamente, lo que planteamos son unos costes mínimos, y además una actividad como la que estamos describiendo no es una actividad puramente económica, casi en términos capitalistas, como podríamos inferir, sino que es una actividad que obviamente tiene un carácter ritual muy importante, y que tiene otra serie de condicionantes que van mucho más allá de los propiamente, entre comillas, económicos. Pero obviamente esos se nos escapan. Lo que tenemos claro es que como mínimo el recurso de materiales tiene que ser ese, ¿no? En el caso de esa repisa de Achurra, como mínimo necesitaron 10 antorchas para iluminarse. Pudieron ser muchas más, como mínimo son 10 repisas. Y obviamente 10 antorchas. Y obviamente este enfoque del estudio del arte, de la producción gráfica en el arte rupestre, está condicionado y limitado, pues, por la propia conservación de las cuevas. Durante toda la conferencia he mencionado, pues, las características que presenta la cueva de Achurra, que es una cueva que está totalmente vandalizada, que está llena de grafitis, que ha estado abierta hasta que descubrimos el arte parietal. Además está justo en una carretera. Hay grafitis realizados con spray, bueno, pues vandalizada, pues casi como un vagón de un metro. Afortunadamente, el arte se encuentra en esos lugares de difícil acceso a los que, bueno, pues no accedieron estas personas, y es allí donde conservamos esos contextos tan importantes para este tipo de reconstrucciones. Sí que es cierto que hay otras cuevas en las que esto aportaría menos información, sería una aproximación, pues, más imprecisa, pero siempre sería aplicable. En definitiva, pues bueno, pensamos que esta aproximación que presentamos es una vía muy interesante para comprender mejor el papel de las actividades simbólicas dentro de las sociedades paleolíticas, y de comprender también cómo funcionaban esas sociedades, ¿no?, en términos de organización, de estructuración, a través del arte, y obviamente comparando con los resultados aportados por otros enfoques y por otros registros arqueológicos que comentábamos al inicio. Y esto es todo.
Muchas gracias, Diego. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta para el doctor Diego. Antonio. Muchas gracias, primero, súper interesante y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. Yo tenía una pregunta en relación, hace muchos años se nos ocurrió, sin nada que ver con el arte, se nos ocurrió encender unos cuantos de fuegos dentro de una cueva y aguantamos 3 minutos dentro de la cueva porque hicimos los fuegos sin conocimiento, aparte de una fotografía con una iluminación así de fuego y no nos oficial de publicar, porque lo hicimos con lo primero que quitamos combustible para hacerlo, ¿no? Y pues, poniendo los focos en cualquier sitio. Supongo, y así no he leído sobre ello, porque no lo tenéis publicado, al menos tenéis datos sobre esa relación entre la producción de gases nocivos, la reducción del consumo de oxígeno en este tipo de sitios y cómo sabéis al respecto de ello. Sí, claro. Es una pregunta muy interesante porque esa experiencia yo creo que todos los que hemos realizado algún tipo de experimentación en ese sentido hemos sufrido algo similar. Aquellas personas pues tenían un control de la iluminación total y en la cueva de Churra es muy significativo porque en esta repisa en la que están los hogares y todos esos restos de carbones es una galería que tiene en torno a 20 metros de altura, es decir, tiene tiro y el humo asciende. Y de hecho hay otra, como comentaba, hay 19 espacios decorados en la cueva, hay otra sala también de difícil acceso, hay que escalar, se llega a un espacio reducido que no llega a los 2 metros de altura y curiosamente en esa sala no hay ningún resto de carbón y hay una lámpara. Es decir, al menos en la cueva de Churra utilizaron 3 sistemas de iluminación distintos. Antorchas, que además están asociados a unos taxones específicos de árboles. Están los 3 hogares que únicamente los encontramos en la repisa. Los restos de antorcha están por toda la cueva. Y luego en esta pequeña sala que tiene pues, un panel pues, con bisontes, etcétera, y que es muy recogida, muy pequeña, pues como comentabas, si te pones ahí con una torcha, en 3-5 minutos tienes que salir porque no puedes respirar. Aquellas personas conocían perfectamente el uso de los diferentes sistemas de iluminación y lo iban adaptando a cada caso. Por ejemplo, una cuestión en la que estamos trabajando en la recreación virtual es en la modelización del humo, porque es un factor muy importante en la visibilidad. Digamos, si hay una condensación de humo, eso te va a dificultar ver determinados paneles, ¿no? Entonces sí que es una cuestión que es importante, ¿no? Y aparte de los efectos tóxicos que también estamos trabajando en esa cuestión. Igualmente felicidades porque la investigación realmente parece apasionante y bueno, con este despliegue de métodos, ¿no? Y de medios que estáis empleando de arqueología experimental, reproducción, análisis de material in situ, etcétera, realmente muy innovador, así que felicidades. A mí me ha llamado especialmente la atención, bueno, en general me ha llamado la atención todo porque no soy especialista en este campo y no estoy muy a la última, pero me ha sorprendido, no sé si te he entendido bien, de esta foto que has puesto de uno de los miembros de vuestro equipo a 6 metros de altura. Sí. Quería preguntarte si hay grabados ahí en ese punto, a esa altura, y si es así, 2 cuestiones. Primero, ¿cómo se ilumina una persona que está trabajando a esa altura del suelo? Porque imagino que evidentemente la luz de esas hogueras, pues a esa altura ya la iluminación que pueda producir será bastante débil, sobre todo en un contexto de oscuridad profunda como imagino que es el de estas cuevas, ¿no? Y en segundo lugar, has hablado de ocultación, ¿no? Realmente, ¿qué motivos se graban ahí y qué sentido simbólico, ideológico, bueno, sensorial incluso, ¿no? Puede tener grabar algo a esa altura que en ese contexto de oscuridad, evidentemente, no sé, será dificilísimo verlo, supongo, ¿no? No sé si me equivoco, pero...
Pues unas preguntas muy oportunas, la verdad, porque sí, ahí arriba donde está nuestro compañero Sergio está lleno de grabados. De hecho, a su espalda hay una colada de calcita repleta de garrazos de oso, porque los osos también eran espeleólogos, se metían por todos los lados, y encima de esos garrazos de oso, que son mucho más antiguos, pues hay 2 bisontes, un caballo, un montón de cabras, y es más, detrás del casco de Sergio ahí hay una serie de pequeños laminadores, más o menos de menos de 1 metro de altura, como un pequeño laberinto de galerías que también están llenos de grabados. Entonces, ¿cómo accedían ahí? Pues la única manera de acceder es por donde accedemos nosotros, pero sin cascos, sin cuerdas, sin arneses, sin botas, sin seguridad de ningún tipo y con una antorcha en la mano, porque los hogares únicamente están en la repisa, en el otro lado. Aquí encontramos pequeños carbones dispersos de la combustión de las antorchas. Entonces, mínimo 2 personas apoyándose, iluminando el paso uno de otra. De hecho, a los pies de Sergio ahí hay un pequeño salto, hay que darse un impulso en el que necesitas las manos sí o sí. Entonces alguien te tiene que estar iluminando, luego te pasará la antorcha, no sé muy bien cómo, y más complicado es en esas pequeñas galerías un poco laberínticas, que ahí sí tendrían un problema con la combustión del oxígeno y el humo que genera las antorchas. Pero digamos que esto es una tónica general en las cuevas, no es un caso excepcional, sino que sobre todo ya en cronología magdalenense hay muchas cuevas en las que hay un verdadero reto de buscar lugares profundos, inaccesibles, muchos de ellos sin visibilidad alguna, es decir, no son sitios a los que se vaya con posterioridad, sino que graban, pintan, se marchan y en 14.000 años no pasa nadie más por allí, ¿no? No ha vuelto a verlo eso nadie. No ha vuelto a verlo nadie. En algunos casos estamos plenamente seguros, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos que es un contexto totalmente distinto al de otras cavidades en las que podemos encontrar pues paneles mucho más accesibles, que están en zonas donde se desarrollan otras actividades y que pueden tener obviamente un uso muy distinto. Es interesante comparar si lo que están representando es lo mismo o están representando otro tipo de arte, ¿no? Y en eso también estamos trabajando, ¿no? Digamos, ver si lo que se representa en los lugares ocultos y en los lugares más accesibles o más públicos es el mismo tipo de representaciones, con la misma organización, o si responde a algo distinto, ¿no? Pues por ahora vemos algunas diferencias, pero claro, la dificultad de estos planteamientos es que necesitas de una documentación previa muy importante. Al final necesitas que toda la cueva esté escaneada por la sermetría, y hay cuevas que se las traen para escanearlas. Tienes que tener, para texturizarlo, necesitas fotogrametrías, al menos de las zonas decoradas. Necesitas un estudio integral de la cueva, que parecen cosas lógicas, normales, pero en la mayoría de las cuevas no lo tenemos, porque eso lleva tiempo y requiere recursos. Entonces, digamos que es necesario una serie de requisitos para plantear un estudio de este tipo. Realmente, en términos de coste, vamos a decir, ahí arriba hay un coste que es que el tipo la tipa que está pintando ese se está jugando la vida. Indudablemente. Ya hay casos todavía mucho más incomprensibles que este. Hay una cueva en los Pirineos Occidentales, en el País Vasco francés, en la que también tienen que acceder 300 metros, bajar 3 pozos, gateras que son así, en las que han roto las estalactitas para poder pasar, es decir, no cabía una persona y las han roto y están ahí las herramientas de Siles, las atraviesan
llegan al final de la cueva a un pozo de 40 metros y se van al lado contrario del pozo no llega a ser una repisa, es como un poco de arcilla que hay en la pared vertical, pasan por ahí, hacen un caballo en el suelo, un caballo churresco, pero ahí lo hacen, y suponemos que vuelven, suponemos, no sabemos si estarán ahí abajo 40 metros, no hemos mirado porque es el nivel frático y hay agua, ¿no? Entonces, digamos que ahí es un auténtico reto y realmente te estás jugando el tipo para ir ahí, para hacer algo, además que nadie va a volver, o sea, que no hay frecuentación, no se ven restos que indiquen aquí se ha estado viniendo de manera continua, sino que digamos que en ese caso el arte está respondiendo a algo muy diferente, ¿no? Por eso vemos contextos muy diversos que posiblemente nos están hablando que el arte tiene unas funciones muy amplias dentro de estos grupos, ¿no? Esas explicaciones del siglo XX de chamanismo, no sé, de unívocas, ¿no? En un único sentido no son ciertas, ¿no? Porque pues, el arte aparece en contextos súper diversos, ¿no? Y en este caso... Me cuentas casi que parecen ritos de paso, ¿no? Vamos a decirte, para probar el coraje o la audacia o no sé, ¿verdad? Por ahí tiene que ir la cosa, por ahí tiene que ir. Además, son personas que saben lo que están haciendo y que sin duda van, lo planifican, lo piensan todo bien, cómo tienen que hacerlo, salen, preparan todos los materiales, una vez calculado, y en otro momento vuelven y lo ejecutan y ahí se queda, ¿no? En el caso de la repisa da churra sí que vemos, sí que es interesante que hay un uso por terceros, es decir, hay esas hogueras que están iluminando el panel para ser visto desde otro lado. En ese caso, claro, eso tiene otro tipo de implicaciones, pero en muchísimos de los casos, tanto en esta cueva como en otras que estudiamos, son lugares pequeños que ni siquiera tienen aforo para que sean visitados por más de 3 personas simultáneamente. Entonces lo hicieron, se fueron y hasta hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay otro tipo de explicación, ¿no? para ese arte con respecto a la idea más general que podemos tener respecto al arte paleolítico. Miguel, sí. Enhorabuena por el enorme trabajo y sobre todo los resultados magníficos que nosotros lo conocemos un poco más. Desde el punto de vista de toda esta inversión de tiempo, planificación, proyección ideológica, etcétera, etcétera, ¿qué opinión tiene sobre el arte neandertal? Bien. Sobre el arte... Hombre, te lo digo porque aquí tenemos muy cerca Maltravieso y tenemos Ardales. Sí. Y tenéis Pasiega, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu percepción con respecto a toda esta organización social que tiene el arte, con lo que estáis trabajando, y la inversión de tiempo, sí, respecto a lo que hacen los neandertales en sí? Vale, es una pregunta complicada. Primero habría que plantear qué entendemos por arte parietal neandertal, porque bueno, pues realmente tenemos esas 3 cavidades que han sido planteadas como tal, en la que, por ejemplo, pues en Maltravieso pues tenemos vínculos indudables con el mundo gravetiense, los animales grabados, no hay ningún lugar a dudas, las propias manos. Entonces, digamos que a mí me cuesta creer que pueda haber manos proyectadas hace 66.000 años y que posteriormente, en 40.000 años después, eso se complete por Sapiens, o digamos que vayan a esos mismos paneles y los decoren, y que encima, al igual que sucede en el caso de la Pasiega, no haya ninguna evidencia taxonómica que te esté indicando pues que eso sea más antiguo, incluso al contrario. O sea, ves que hay figuras que supuestamente tienen 40.000 años menos y que se encuentran mucho peor, ¿no? Entonces, digamos que al menos en el caso de la Pasiega y de Maltravieso, yo es que veo complicado la propia asignación cronológica
de esos casos muy concretos, porque al final es una mano, no se sabe si eso se puede extender al resto del conjunto, o solamente lo aplicamos a esa mano, y en el caso de la pasiega es que está en un contexto que es plenamente de paleolítico superior, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil. Quizás Ardales sea un poco distinto, porque al final, pues manchas pintadas en rojo, pues es que las tienes hasta ya cronologías de prácticamente de prehistoria reciente, ¿no? Es algo que no tiene, que no es diagnóstico, ¿no? Entonces es más difícil de atribuirlo. Y claro, con un caso único en el que además sabemos que ese tipo de manchas rojas las encontramos en conjuntos magdalenienses, gravetienses, más antiguos, en diferentes cronologías, pues yo creo, yo sería prudente y a mí me costaría ahora mismo dar una opinión sobre cómo es ese proceso de decoración de las cuevas de autoría neandertal, porque es que no tengo claro que por lo menos en Maltravieso y la pasiega que sea así. Respeto obviamente la opinión de los investigadores que defienden esa postura, pero bueno, lo veo complicado. Yo tengo una pregunta, Diego, en torno a la arqueología experimental de las antorchas, porque me llamó mucho la atención lo de esta idea que van a hacer acerca del humo que vaya a realizar. Si han hecho antorchas de distintas materias primas, porque como bien sabemos, pues cada materia prima puede producir distinto humo, ¿no? Entonces, sí, sobre todo que se ha identificado con lo que ya han hecho de estudios del carbón y... Claro, teníamos la ventaja de que en el caso de Achurra tenemos los carbones, podemos analizarlos, es enebro, es roble, entonces digamos que partimos de esos ingredientes a la hora de recrear nuestras propias antorchas. En otros casos, en otras cavidades, aparece pino silvestre, ¿no? Eso requiere otra experimentación aparte para poder hacer los cálculos específicos, ¿no? Entonces, luego, pues digamos que tienes que hacer pruebas, porque una antorcha la puedes crear de diferentes maneras y digamos que las primeras antorchas pues no daban un resultado muy positivo, pero fuimos mejorándolas hasta que al final, bueno, pues tienes unas antorchas que tienen una duración prolongada en el tiempo y que te dan unas buenas condiciones de iluminación partiendo de esos datos arqueológicos. Obviamente, pues también tienes que recurrir a los datos etnográficos para ver diferentes sistemas de enganche de las ramas, etcétera. Intentamos hacer una antorcha que se aproxime lo más posible a la que utilizaron en Achurra. Claro, en la mayoría de las cuevas en las que trabajamos, esos pequeños restos de carbón han desaparecido por procesos geológicos o por lo que sea y no contamos con ellos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que hacer una inferencia, ¿no? Suponer que utilizaron una antorcha de enebro, o podemos... la ventaja de la realidad virtual es que luego es muy sencillo, ¿no? En programas de motores de juego sustituir una antorcha por la otra, ¿no? Mientras tengas un referencial experimental de los diferentes tipos de carbones asociados, pues tienes la de pino, tienes la de enebro y la vas aplicando a cada caso. Marisa. Bueno, felicitarte porque es magnífica la conferencia. Y yo quería preguntarte sobre el tema de, como habéis trabajado con espeleólogos, el tema del tránsito, ¿habéis localizado zonas donde posiblemente podían tener cuerdas, anclajes para cuerdas o algún tipo de elemento modificado que, digamos, pueda suponerse de que utilizaran tal ruta o tal otra? Pues, no siempre las rutas que utilizamos nosotros son las que utilizaron ellos. Sí, muy interesante. En el caso de Achurra no hemos encontrado ninguna modificación antrópica del espacio para mejorar el tránsito. Y luego, bueno, pues la verdad es que
te pones a analizarlo y tienes apoyos que te permiten con cierta destreza acceder. Lo que sí que es curioso es que ploteando en el 3D todos los restos de carbones y la posición de las figuras, el GIS nos calculaba una ruta óptima que coincidía perfectamente con esos restos de carbones. O sea que las personas que en el Paleolítico decoraron la cueva utilizaron la ruta que el GIS dice que es la mejor. O sea, que se anticiparon a la tecnología, ¿no? En otras cuevas sí que hemos encontrado algún, pues, estalactitas partidas para poder acceder, pero restos de cuerda o cosas o impactos para crear pequeños peldaños no los hemos localizado, ¿no? En este caso, no me he enterado bien, perdón. ¿Son solo grabados? ¿Solo grabados? Mayoritariamente grabados y hay alguna pintura también en negro, y de hecho hay algún grabado que está también pintado. Lo que sí observamos es que la pintura negra se conserva muy mal. Es algo que sucede en varias cuevas del Cantábrico. Es posible que hubiera más figuras pintadas en negro y más figuras en las que se combina el grabado y la pintura, y que hoy en día pues no se perciben, pero pues son unos 120 animales, luego hay cosillas, líneas, etcétera, animales grabados, habrá media docena de animales pintados, mayoritariamente grabados, con lo cual grabados muy finos que solamente son visibles si estás delante de ellos, ¿no? A cierta distancia ya es difícil de verlo. Obviamente, durante el Magdalenense los surcos estarían más frescos, habría más contraste entre la roca marrón, arcillosa, y el surco blanco del grabado fresco, que hoy en día ya no se ha perdido, pero son difíciles de ver, y encima maraña de unos encima de otros, unos mirando para un lado, otros para el otro. En ese sentido, bastante complejo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues nada, damos por cerrada la conferencia. Agradecemos muchísimo a Diego por esta charla tan interesante, a la doctora Mercedes Soria por estar presente, y obviamente a ustedes, mis compañeros y estudiantes, les agradecemos muchísimo. Pues muchísimas gracias, Diego. Gracias.